Bueno, como les comentaba, hoy nos convoca este segundo CIPAS que corresponde a la temática de visor de tensión y conversión de fuentes. Como lo dice o lo traduce el nombre CIPAS, nosotros somos una comunidad la cual podemos interactuar y participar de manera académica y de manera social. Entonces espero que por favor durante la noche de hoy estemos atentos a participar y a hacer todas las preguntas que corresponden a esta parte de la temática planteada en este CIPAS de divisor de tensión y conversión de fuentes y que obviamente eh, refuerza el proceso que estamos desarrollando en el curso de análisis de circuitos. Bueno, la agenda propuesta para el día de hoy disculpen un minuto. La agenda puesta para el día de hoy o las temáticas que vamos a desarrollar tienen que ver con la suma de fuentes de voltaje, la suma de fuentes de corriente, la conversión entre corriente y voltaje y la temática de divisor de tensión. Y si el tiempo no lo permite, haremos también un desarrollo de divisor de corriente. No sé si alguno de ustedes conozca alguna o haya trabajado con alguna de estas temáticas. Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento o ha trabajado con alguna de estas temáticas? Bueno, ante el silencio parece que ninguno. Bueno, entonces vamos a dar inicio al desarrollo de la temática. La suma de fuentes de voltaje permite que cuando en un circuito eléctrico se nos presentan casos donde podemos tener más de una fuente de tensión para el caso que nos ocupa, entonces estas pueden ser sumadas y reducidas a una única fuente. ¿Cuál es la regla para poder hacer o desarrollar este proceso? La regla, cuando dos fuentes están unidas por el mismo signo, es decir, en este caso, negativo, negativo o positivo, positivo, las fuentes se restan y quedará el símbolo correspondiente a la fuente que tenga un mayor potencial. Para el caso de la derecha, entre los puntos A y B tenemos dos baterías, dos fuentes, una de 4 voltios y la otra de 6 voltios que están interconectadas a través del negativo de las fuentes. Para el caso, como lo mencionaba, hacemos una resta del valor de las fuentes. En este caso, la de mayor valor es la de 6 voltios menos la de 4 voltios y nos dará como resultante una fuente de voltaje de 2 voltios conservando el signo o la polaridad de la de 6 voltios. En este caso, el signo negativo estará en la parte superior y el signo positivo en la parte inferior, como lo pueden ustedes observar. Para el caso de la figura de inferior, tenemos una batería de 5 voltios acoplada por el positivo y una batería de 3 voltios. La resultante es una batería de 2 voltios con el signo de la fuente que tiene mayor valor. En este caso, la figura está presentando un error. Realmente ahí tendríamos que asumir el signo negativo en la parte superior
y el signo positivo en la parte inferior, para que tengamos en cuenta. En el caso de que fuera al contrario, pues obviamente correspondería a la figura que estamos presentando o que se está presentando en la diapositiva. Cuando se tienen fuentes de voltaje en serie y están ancladas o unidas por polos opuestos, es decir, negativo con positivo, estas pueden ser sumadas y el signo que prevalece, pues obviamente en este caso será positivo o negativo. Para el caso de la parte superior tenemos una batería de 5 voltios en serie con una batería de 3 voltios y nos da como resultante una sumatoria de una batería de 8 voltios y pues obviamente el signo se conserva positivo o negativo entre los terminales A y B de las respectivas baterías. Permítame que estoy admitiendo un compañero, gracias. Bueno, volvamos a la presentación. En la parte inferior tenemos una batería de 12 voltios con una batería de 5 voltios alternando signo negativo, positivo y nos da como resultantes en la sumatoria una batería de 17 voltios también manteniendo la polaridad entre A y B negativo positivo. Si surge algún inconveniente, alguna duda, por favor, reitero, es importante que preguntemos. No quiero avanzar rápidamente, sino que vayamos paso a paso y que en lo que vayamos exponiendo, pues ustedes participen y puedan dar su concepto, su opinión, o si hay una duda, pues la puedan manifestar de manera oportuna para aclarar. Bueno. En esta diapositiva surge la pregunta que muy seguramente algunos de ustedes están haciendo. ¿Se pueden sumar fuentes a pesar de que entre ellas exista conectado o interconectado resistencias? Entonces la respuesta es sí. Cuando tenemos, como el caso de la figura de la izquierda, entre los puntos A y B, dos baterías, una batería 1 de 12 voltios y la batería 2 de 5 voltios, y entre ellas una resistencia de 100 ohmios, observemos que podemos divinamente, aplicando las reglas anteriores, en este caso sumamos las baterías, conservamos la polaridad menos más entre A y B, la resultante de la batería va a ser 16. La posición de la resistencia, o puede ser en la parte superior cerca al punto A o en la parte inferior cerca al punto B, como lo observamos en las dos figuras. Podemos tener también más de una resistencia alternando. En este caso tenemos dos resistencias, una de 200 ohmios, alternando con una batería de 12 voltios, luego una resistencia de 100 ohmios y una batería de 5 voltios. En este caso tenemos entre los puntos A y B las baterías conectadas de menos más, y entonces también efectuamos la suma, nos da como resultante una batería de 17 voltios y la ubicación de las resistencias de 100 y 200 ohmios respectivamente la podemos hacer o en la parte superior cerca al punto A o en la parte inferior cerca al punto B. Bueno. Al igual que lo hicimos anteriormente con las fuentes de voltajes, también podemos sumar fuentes de corriente. Acordémonos que en los circuitos pueden haber o fuentes independientes de voltaje o fuentes independientes de corriente. Más adelante vamos a desarrollar un tema que son las fuentes dependientes y cómo esas fuentes dependientes cumplen una función dentro del circuito, cuál es la función y cómo podemos
resolver circuitos cuando tenemos presencia de este tipo de fuentes. Por el momento, pues nos ocupamos tanto de fuentes independientes de corriente, como lo vemos aquí en la figura, y en las anteriores diapositivas, fuentes de voltaje independientes. Aquí, para el caso, tenemos dos fuentes de corriente que tienen el mismo sentido. Observemos que la flecha nos indica el sentido de cada una de las dos fuentes de corriente, la fuente de corriente I1, la fuente de corriente I2, respectivamente, con valores de 1 amperio y 3 amperios. Como tienen la misma dirección y están conectadas en paralelo, lo que hacemos es sumar los valores de corriente de las fuentes y hallar una corriente o una fuente de corriente total igual a 4 amperios, conservando la dirección de la flecha correspondiente a las dos anteriores fuentes de corriente. También tenemos el caso de que la flecha de las dos fuentes de corriente estén en el sentido de A hacia B, la cabeza de flecha. El anterior estaba de B hacia A. Entonces, aquí tenemos el segundo caso, en donde tenemos también dos fuentes de corriente, una de 2 amperios, otra de 3 amperios. Lo que cambió fue el sentido y básicamente tenemos una sumatoria, una fuente equivalente de 5 amperios, conservando el sentido y la dirección de las anteriores dos fuentes de corriente. De esta manera podemos obtener, digamos, un equivalente de una sola fuente cuando tenemos o se nos presentan estos casos de fuentes de corriente independientes en paralelo. También podemos tener el caso en que obtengamos o tengamos que sumar fuentes de corriente, pero como lo muestra la figura, el sentido de la fuente de corriente de 2 amperios, la I1, va de A hacia B, la cabeza de la flecha, y de I2, de 3 amperios, va de B hacia A. Para este caso, cuando son de direcciones opuestas, entonces lo que se hace es restar las fuentes y el símbolo que conservará la fuente será el que, mejor, la que tenga la mayor magnitud. Para este caso, pues la de mayor magnitud es la de 3 amperios. Entonces, al restar la fuente de 3 amperios de la de 2 amperios, nos queda una fuente de 1 amperio con la dirección correspondiente a la de mayor magnitud. Entonces, en este caso tendríamos una fuente de corriente de dirección de B hacia A y con un valor de 1 amperio. Bueno, aquí tenemos pues otro ejemplo, igual, con direcciones opuestas. Y de igual forma que pudimos observarlo con las fuentes de voltaje, también se pueden sumar fuentes de corriente en paralelo, a pesar de que existan resistencias en paralelo entre ellas. Entonces, para el caso que nos muestra la figura, tenemos dos fuentes de corriente, una de 2 amperios, otra de 3 amperios, con sentidos contrarios, una de A hacia B, su dirección de la flecha, y otra de B hacia A, la dirección de I2. Y tenemos dos resistencias conectadas entre ellas de 330 y 220 ohmios respectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla de que tienen diferente sentido. Entonces lo que hacemos es restarlas. Nos obtendremos una fuente de corriente de 1 amperio y los valores de las dos resistencias y su posición puede estar o a la derecha, en este caso estaría a la izquierda, perdón, de la fuente de corriente.
Bueno, se pueden hacer conversiones entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje, sí. De acuerdo con la configuración que tenga una fuente de voltaje o una fuente de corriente con una resistencia, es posible hacer una conversión de una fuente de corriente a una fuente de voltaje o viceversa. Observemos que esto lo vimos aplicado tanto para el desarrollo del equivalente Thevenin como el equivalente Norton y el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, vemos que es posible hacerlo siempre y cuando se cumplan con unas condiciones. Aquí dice cuáles son las condiciones. La configuración que tenga la fuente de voltaje o la fuente de corriente con una resistencia. Sabemos que para el tema de voltaje con la resistencia deben de estar en serie, y en el caso de corriente la resistencia debe estar en paralelo con la fuente. Entonces, para realizar una conversión de fuente de voltaje a una fuente de corriente, la fuente de voltaje, como ya lo mencionaba, debe estar o tener conectada entre a ella una resistencia en serie, como lo vemos aquí en la figura que observan a la izquierda. Entonces tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie y tenemos los puntos A y B de esa medida. Para efectos de la modificación o la transformación de a una fuente de corriente, pues, ¿qué aplicamos? Aplicamos básicamente la fórmula de la ley de Ohm, donde establecemos que el valor de la fuente de corriente va a ser igual al valor del voltaje, en este caso representado por la letra E, también puede ser B, y sobre el valor de la resistencia. En este caso, el valor de la resistencia será el valor de la resistencia que esté conectada en serie. Para el caso, una vez se haya el valor de la resistencia que queda conectada en paralelo con la fuente de corriente, no de la resistencia conectada en serie con la fuente de voltaje, como la resistencia en paralelo conectada con la fuente de corriente es idéntico, es igual. Miremos aquí un ejemplo práctico. Entonces, nos dan una batería de 6 voltios conectada en serie con una resistencia de 30 ohmios. Y nos piden cambiar o convertir esta fuente de voltaje en una fuente de corriente. Para el caso, entonces, aplicando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje que nos presenta el circuito es 6 voltios, el circuito de la izquierda, y la resistencia tiene un valor de 30 ohmios. Al hacer la operación, la división, obtenemos una corriente de 0.2 amperios. Este valor obtenido de la corriente de 0.2 amperios va a ser el correspondiente a la fuente equivalente I1 y en paralelo con una resistencia que tiene el mismo valor que la resistencia que está conectada a la fuente de voltaje. Entonces, este serán los equivalentes de tanto para el circuito de voltaje en función de un circuito corriente como una fuente de corriente en función de una fuente de voltaje, siempre y cuando se conserve que la regla, que la resistencia debe estar conectada en serie a la fuente de voltaje y la resistencia debe estar conectada en paralelo a la fuente de corriente. De idéntica manera podemos hacer conversión de fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces tenemos aquí una fuente de corriente de un valor I con dirección de V hacia A, una resistencia R que está conectada siempre en paralelo cumpliendo la regla, y su circuito equivalente será una fuente de voltaje E
con una resistencia en serie, no olvidemos que el valor de esta resistencia R es el mismo valor de la resistencia R conectada en paralelo con la fuente de corriente. Y se conserva también, pues, obviamente, entre un punto A y un punto B, que puede ser la salida hacia un circuito o una carga. La fórmula para hallar la tensión o el valor de la tensión de la batería, pues, básicamente es aplicando la ley de Ohm, es voltaje igual a corriente por resistencia. Aquí podríamos perfectamente colocar cualquier valor que se nos, digamos, ocurrir en este momento y al valor de la fuente de corriente y al valor de la resistencia, y con esos valores hallaríamos el valor del voltaje y obviamente lo modificaríamos. Entonces sería el valor que obtengamos, que se le dará a la fuente, y el valor de la resistencia será el mismo de la resistencia conectada en paralelo. No sé si hay hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Todo está claro, por favor? ¿Sí? Sí, Bueno. sí, sí, pero sí, hasta el momento sí, todo bien. Jesús María va a preguntar algo. Camila, buenas noches. Buenas noches, profe. No, señor, pues que apenas me dejó ingresar. Es que está muy malo la conexión de internet. Entonces, No apenas se ingresé. preocupe, bienvenida. Recuerden que este CIPAS está siendo grabado y que se les compartirá en el grupo de Teams y se les compartirá también a los correos internos del curso. Por favor, Camila, cierras el micrófono si eres tan amable para poder Sí, continuar señor, con la muchas gracias, profe. presentación. No, gracias a ti, muy amable por estar acá. Bueno, entonces volvemos aquí a nuestra presentación, teniendo en cuenta, como les decía, que es importante que conservemos, digamos, la claridad sobre este tipo de ejercicios y de conversiones de fuentes de corriente a fuentes de voltaje, ya que son de bastante utilidad en el momento del análisis de circuito. Le agradezco al que tenga el micrófono, por favor, cerrarlo. Gracias. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Bueno, vamos a desarrollar el concepto de divisor de voltajes. Para el tema de divisor de voltajes, básicamente vamos a partir de algo muy elemental. Los divisores de voltaje se aplican exclusivamente. A ver, yo observo quién tiene micrófono. Está haciendo. Me tocó. Ya le deshabilitamos el micrófono. Bueno, entonces les decía que para el tema de la aplicación del divisor de voltajes hay algo muy específico, y es que se debe contar con una fuente, mejor la fuente de voltaje, y con diversos resistores. Para el caso del ejemplo, tenemos básicamente dos resistores conectados en serie, pero podríamos tener 3, 4, 5, 6 o más. Entonces, lo importante acá es que siempre conservemos la regla de oro para el tema de hallar un divisor de voltaje. Nosotros podemos tener, digamos, o hallar exclusivamente la potencia R1, que como lo vemos o lo sabemos, la caída de tensión en R1 va a ser B1 y la caída de tensión en R2 va a ser B2. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que lo vimos en la web conferencia de la semana pasada, la corriente en serie es igual para los elementos que estén conectados en el circuito y los voltajes son
diferentes. Es decir, podemos decir acá que la sumatoria del voltaje V1 más el voltaje V2 va a ser igual al voltaje que nos está en este momento presentando la fuente, ¿sí? Este es un nuevo símbolo para ustedes. Estábamos enseñados al más menos, pero lo quise incorporar adrede, pensando en que la próxima fase ya vamos a hacer análisis de corriente alterna. Este es el símbolo de una fuente de corriente alterna. Pero igual podríamos tener aquí el símbolo de una fuente de corriente continua, que es lo que nos ocupa, y el desarrollo del divisor de voltajes es idéntico. Entonces, para este caso, pues básicamente si aplicáramos o halláramos, quisiéramos hallar el voltaje V1, ¿cierto? Sabiendo que la corriente para un circuito serie son idénticos, o sea, que la corriente que atraviesa el elemento R1 y el elemento R2 es igual, yo puedo plantear a partir de ley de Ohm que el voltaje en V1 es igual a I, que es la corriente, por el valor de la resistencia de R1, y ahí obtendríamos V1. Y V2, de igual manera, sería el valor del voltaje V2, sería el valor de esta corriente, que es la misma, que va por R1, pasa por R2, y en ese sentido, V2 será igual a I por R2. Pero también podremos decir que la corriente, o expresar que esta corriente I, que es la corriente total del el circuito que nos ocupa, va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿a qué? Al voltaje sobre resistencia. Pero en este caso, como se trata de la I total, entonces voltaje sobre la sumatoria de las resistencias. Acuérdese que en serie las resistencias se suman, ¿no? Entonces aquí tenemos R1 más R2. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación B1 y por R1 y la reemplazamos por el equivalente de I, observen que obtenemos una ecuación que es B1, que sería el valor de R1, que está acá, mire, es este mismo, y este valor B sobre R1 más R2 es el valor de I, que es el que estamos reemplazando. En ese sentido, en ese orden de ideas, si nosotros quisiéramos hallar solamente el valor del voltaje V1 y no del voltaje V2, lo podríamos hallar mediante esta ecuación. Entonces sería V1 igual a R1 por B sobre R1 más R2. Y igual si quisiéramos hallar solamente el voltaje V2, entonces podríamos decir que el voltaje V2 o la caída de tensión en V2 sería R2 por V1 sobre R1 más R2. Entonces, yo podría perfectamente tener acá un de voltajes que me permita solamente acoplar mi salida. Voy a hacer uso aquí de mi pluma. Yo podría, por ejemplo, decir, bueno, entre este punto y este punto, yo quiero saber cuál es la tensión. Esta tensión que hay acá, ¿cierto? Esta tensión que hay acá, más o menos, es V2. Entonces, básicamente, para hallar esa relación de V2, ¿yo qué hago? Yo aplico esta ecuación, ¿sí? Pero pensemos un caso extremo. Digamos que acá voy a hacer esto. Entre este punto tengo una conexión de voltaje B y voy a conectar acá entre este punto. Voy a acoplar varias resistencias, más de una resistencia, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos la Tierra, ¿sí? Voy a cambiar aquí el color del lápiz. Voy a colocarlo en color azul. Entonces aquí tendría yo la Tierra, ¿cierto? Y aquí tendría, para el caso, vamos a negro. Entonces aquí tendría, este sería que R1, ¿cierto? Este sería
y ese sería R3. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, puedo tener aquí un voltaje, vamos a decir, un voltaje V, y si aplico divisor de tensión, podría decir que quiero saber cuál es el voltaje que hay acá, o sea, el voltaje VR2, ¿cierto? Para el caso entonces, ¿cómo plantearíamos ahí la ecuación para V2, ¿cierto? ¿Cómo plantearíamos esta ecuación para V2? Entonces, ahí, ¿qué tendría que decir? Aplicando o conservando esta regla, ¿cierto? Por aquí iría una corriente, ¿qué? Una corriente I, ¿cierto? ¿Sí? Una corriente I. Que esa corriente I, de acuerdo a la ley de Ohm y de acuerdo a circuito serie, es la misma para R1, R2 y R3. Entonces, aquí, siguiendo con la regla, tendría que, como vamos a hallar la corriente en, perdón, vamos a ver el voltaje en B2 o BR2, más bien. Entonces esto sería R2, ¿cierto? R2 por el voltaje V, ¿cierto? ¿Sí? Dividido entre ¿qué? Entre la suma de las resistencias. Para este caso, pues obviamente tenemos 3 resistencias, que sería R1, ¿sí? Más R2 más R3, ¿sí? Y entonces de esta manera aplicaríamos el concepto de divisor de tensión, ¿sí? Observe que si tenemos más resistencias, tenemos 5, 6, 7, pues el tratamiento es el mismo y podemos para cada una de ellas hallar la respectiva tensión. Podemos también hallar o plantear la ecuación, discúlpenme ahí se me fue voy a borrar acá. Bueno, entonces podemos hallar, como les decía, podemos hallar aquí el valor de BR1, ¿sí? Podemos hallar el valor de BR3, ¿cierto? ¿Cierto? Pero obviamente aquí tendremos que tener en cuenta el recorrido de la tensión entre B y la Tierra es diferente para cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, tendríamos que tener en cuenta que este recorrido cambia, se modifica. Y entonces, por eso es importante que nosotros, para el caso, si fuéramos a averiguar P1, BR1, ¿cierto? BR1, entonces ese BR1 sería igual a ¿qué? Sería igual a la sumatoria de R1, ¿cierto? Bueno, digamos que a la R total, para no hacer un común, y esto sobre, como vamos a hallar R1, entonces será la R1 por el voltaje. Entonces, este también, pues, es la manera como hallaríamos el BR1, y lo mismo para BR3. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o hay claridad, por favor. Los escucho. Cuénteme, ¿hay claridad? O estamos muy atentos, muy concentrados, o hemos entendido todo o no hemos entendido absolutamente nada. A ver, ¿quién se atreve a abrir el micrófono y dar un concepto? Que les agradezco. Acuérdense que esto es participativo, ¿no? Bueno.
De igual manera, yo los invito para hagan aplicación de cada una de los. Señor, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien pidió la palabra? De igual manera, podemos hallar un divisor de corriente. Yo me voy a permitir acá, me permiten la pantalla y voy a presentarles acá, digamos, el ejercicio. El ejercicio que tenemos por acá, permítanme a ver si podemos hacer podemos agregarle aquí a una diapositiva o, bueno, voy a compartirles esto de divisor de corriente. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener también una fuente de corriente o puede ser una fuente de voltaje y para el caso podemos tener resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces, para dos resistencias, el divisor de corriente, ¿cómo se analizaría? Y estas son las ecuaciones. Entonces, si vamos a hallar el divisor de tensión de la corriente, o mejor, perdón, el divisor de corriente, excúsenme en el lapsus, estamos hablando de divisor de corriente. Si voy a hallar la corriente que pasa por la resistencia R1, en el caso de que tenga solamente dos resistencias, o sea, R1 y R2, entonces voy a aplicar esta ecuación. La corriente que estaría circulando por IR1 sería igual al valor de la fuente de corriente multiplicado por la resistencia R2 y dividido entre R1 más R2, ¿sí? Entonces, observen que aquí pues estamos haciendo una sumatoria de resistencias en paralelo. Y para el caso de IR2, hablando de que tengamos, y les recuerdo, solamente dos resistencias, tendríamos IR2 multiplicado el valor de la corriente IR2 sería, de acuerdo al divisor de tensión, sería la corriente total multiplicada por R1 sobre R1 más R2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Y es importante anotarlo, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá, observen, aquí hay una diferencia entre, voy a tomar otro, a ver si se nota más. Observen que acá el numerador cuando hallo IR1 es la resistencia R2, es esta resistencia. O sea, es la resistencia contraria a la que le estoy hallando la corriente, en este caso I total por R2 sobre R1 más R2 me permite hallar el valor de la corriente IR1. Para el caso de IR2 igual. La corriente total la multiplico por IR1, por el valor de R1 y total por R1 sobre la sumatoria de R1 más R2. Y en este caso entonces estaré hallando la corriente acá, que sería IR1, ¿sí? Para el primer caso, I1, y estaré hallando la corriente I2, que sería la corriente que iría por R2, ¿cierto? Y las ecuaciones que utilizaría serían esta y esta. Pero si tomamos el caso que nos muestra la figura, R3, si tenemos un circuito donde tengamos más resistencias, R3 o muchas más, entonces ya la ecuación cambia, ya la ecuación, no podemos utilizar esta ecuación. Esta ecuación solamente es, como lo dice acá,
para 2 resistencias. Entonces, en ese sentido, tendremos que, discúlpenme, en ese sentido, tendríamos que pasar a esta figura. Entonces, tendríamos que tener, para ese caso, tendríamos que aplicar cuando hay 3 resistencias, en este caso, 3 resistencias, tendríamos que aplicar esta figura. Entonces, si fuéramos allá la corriente IR1, que va por acá, la que les señalaba anteriormente, entonces vamos a utilizar esta. Entonces vamos a tener que la corriente IR1 en ese divisor de corriente va a ser la corriente total por el cálculo de la resistencia total. Mire que aquí nos cambia. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ahí? Pues obviamente hallar ¿qué? Hallar mi resistencia total, ¿cierto? Entonces, tengo que hallar la resistencia total. Acordémonos que la resistencia total, en este caso, ¿sí? La resistencia total, ¿sí? Para este caso sería 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿cierto? Y tendría que hallar el valor de esta R total. Cuando haya el valor de R total, me traigo ese valor, lo ubico acá, lo multiplico por la I total y lo divido ahí sí por la resistencia correspondiente a la que le estoy hallando la divisor de corriente. Y así sucesivamente para todas. De la IR2 será la I total por la R total sobre R2. Y R3 será I total por R. Entonces, la diferencia de las ecuaciones aplicadas para 2 resistencias y para 3 resistencias contempla el hecho que en el caso de 3 o más resistencias tendré que hallar inicialmente mi de voltaje. Entonces, hasta aquí la temática que tenía propuesta para desarrollar hoy. Entonces, abro set de preguntas para que ustedes pues podamos resolver dudas o escuchar sus opiniones frente al desarrollo de este CIPAS de conversión de fuentes, suma de fuentes y divisores de voltaje y de corriente. Yo los escucho si son tan amables. Cuéntenme. Brian, Camila, Edward, Franklin, Jesús María, Lenecker, Marcos, Vincent. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Jesús María, lo escucho. O lo escuchamos. No, profe, no, profe, hasta el momento todo bien. La clase estuvo muy interesante. Profe, una pregunta, ¿sabes que los temas de la tarea que se termina el 22 de este mes tienen como inicio esta temática? Y digamos que forma parte de unos teoremas, ¿no? Yo pensé que también está sí, también, porque ya este es muy bueno realmente. correcto. Correcto. Están los teoremas de Thevenin y Norton que estos temas que yo planteo hoy acá son complementos para comprender cómo yo puedo ir o por qué yo puedo ir en el teorema de Thevenin de una fuente de voltaje con una fuente
con una serie de resistencias a una fuente de corriente con unas resistencias en paralelo, ¿cierto? Que esa fue como la aplicación que vimos con respecto a la conversión de Norton a Thevenin y de Thevenin a Norton, igual con máxima transferencia de potencia. Entonces, esta parte hace, digamos, complementa y hace claridad sobre el uso del divisor de tensión, el uso de la conversión de fuentes para aplicarlo en estos teoremas. No sé si eso contesta a su inquietud, Jesús María. Ok, sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovechando lo dicho por Jesús María, quiero reiterarles la importancia de participar en el foro de la fase 2, de hacer escogencia del respectivo estudiante, que va de la A hasta la E, para que puedan ser competencias, puedan hallar el análisis de malla y también aplicar el teorema, escoger alguno de los teoremas y resolver el circuito planteado, bien sea por Thevenin, por Norton o por máxima transferencia de potencia. Es importante que hagamos eso y que ante cualquier duda recuerden que estoy atento a acompañarlos los días lunes y viernes entre 6 y 8 de la noche. ¿Correcto? No sé si alguien más quiera participar, quiera agregar algo de lo dicho por Jesús María, o tengan alguna duda y aprovechemos este espacio para resolverla. A ver, los noto muy pasivos. ¿Qué pasa? Aquí venimos a interactuar, ¿no? Aquí podemos expresar digamos, el sentir de lo que nos puede estar pasando, porque a veces en estos espacios se prestan para eso. Y recuerden que también por ti nos podemos encontrar de manera personalizada, ¿no? Entonces me dice, mire, necesito que aclaremos esto, lo podemos hacer por una videollamada, por una audiollamada, y por ahí podemos también conversar y aclarar inquietudes, dudas, y pues resolver algunos aspectos del desarrollo, no solamente de la actividad de esta fase 2, sino de todas las fases que quedan pendientes. De todas formas, quiero reiterarles mis agradecimientos. Este CIPAS estaba programado para una hora de duración. Quiero ser respetuoso del tiempo de ustedes, porque sé que muchos de ustedes han regresado del trabajo o están sacando tiempo de su trabajo, no han comido. Entonces, solo me resta nuevamente agradecerles por su compromiso, por estar acá, por acompañarme en este espacio, en este desarrollo del CIPAS. Y recuerden que estoy atento a acompañarlos en el proceso de la mejor manera. Una feliz noche para todos y pues gracias nuevamente por estar acá. Ok, profe, muchas gracias, profe, muchas gracias. No, Gracias, Jesús. profe, muchas gracias. Pues cualquier cosa yo le escribo por el interno Claro, para las dudas que tenga sobre la tarea. claro, claro que sí, Camila, claro que sí, con gusto. Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto, Camila. Buenas noches, Vicente Misael y Eduardo Rivera, muy amables.